Nadie imagina que una sola frase, pronunciada con voz cansada y sin dramatismo, pueda destruir una vida entera. No siempre es una traición evidente, no siempre es una bala, un accidente o una ruina financiera. A veces, el derrumbe comienza con algo mucho más simple. 11 palabras dichas desde el lugar menos esperado. Si me das las sobras, te diré un secreto. En el instante en que esas palabras cruzaron el aire, el mundo de Alejandro Montenegro, empresario, millonario, hombre respetado, comenzó a resquebrajarse de una forma silenciosa e irreversible. Pero antes de llegar a ese momento, antes de que la verdad reclamara su espacio, es importante detenerse un segundo. Si te gustan las historias profundas, intensas y llenas de giros emocionales, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like, porque eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este. Y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo, desde qué ciudad de México o desde qué país nos acompañas. Ahora sí, la historia comienza. Alejandro Montenegro tenía 48 años y una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Su nombre figuraba entre los empresarios más influyentes del país. Había construido un imperio partiendo, según contaba la prensa, desde abajo, con inteligencia, disciplina y visión. Vivía en una mansión de muros altos en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Cada detalle de su casa hablaba de control, cámaras, sensores, guardias, silencio. Un silencio cómodo, diseñado para no ser interrumpido. Alejandro valoraba ese silencio más que cualquier cosa, porque en el ruido aparecían los recuerdos. Desde hacía más de 20 años, había aprendido a dominar un arte peligroso, el de olvidar a conveniencia. No se trataba de borrar completamente el pasado, sino de empujarlo a un rincón oscuro de la mente, donde no molestara, donde no exigiera explicaciones. Aquella tarde, Alejandro salió de una reunión con políticos y grandes inversionistas. Se habían hablado cifras que para la mayoría de los mexicanos eran impensables. Millones que cambiaban de manos con una firma y una sonrisa ensayada. El chofer condujo por avenidas saturadas. Alejandro observaba el reflejo de su propio rostro en el cristal del auto. Un rostro serio, cansado, endurecido por los años. Fue entonces cuando la vio. En la banqueta, junto a un semáforo, estaba sentada una mujer joven, aunque la vida parecía haberle robado varios años. Vestía ropa gastada y sostenía a un niño dormido sobre sus piernas. El pequeño era tan delgado que parecía frágil, casi irreal. Alejandro apartó la mirada de inmediato. No lo hizo por desprecio, lo hizo por costumbre. Había aprendido que mirar demasiado podía ser peligroso, que detenerse a observar el dolor ajeno abría puertas que luego costaba cerrar. El semáforo cambió, el auto avanzó y la escena quedó atrás, o al menos eso creyó. Ya entrada la noche, Alejandro regresó a su casa. No tenía ganas de cocinar ni de socializar. Ordenó comida de uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Platos sofisticados, porciones pequeñas, sabores que ya no le sorprendían. Comió solo, sentado en una mesa enorme, rodeado de sillas vacías. Cada bocado era mecánico, sin placer. Al terminar, quedaron sobras, mucha comida apenas tocada. Cuando se levantó para retirarse, escuchó un sonido leve cerca de la reja exterior, un ruido tímido, casi respetuoso. Alejandro frunció el ceño y revisó las cámaras de seguridad. Era ella, la misma mujer del semáforo. Estaba de pie frente a la reja, con el niño despierto ahora, aferrado a su pierna como si temiera desaparecer. Alejandro sintió una presión extraña en el pecho. No era enojo, tampoco miedo. Era algo incómodo, profundo, difícil de nombrar. Ordenó al guardia permitir que se acercara, pero sin abrir la reja. ¿Qué desea?, preguntó Alejandro desde el intercomunicador, con voz firme, profesional. No quiero dinero, respondió la mujer. Solo, si tiene sobras. Alejandro dudó, miró hacia la cocina, hacia las cajas de comida intacta. Suspiró, molesto consigo mismo más que con ella. Tomó una bolsa, colocó las sobras con cuidado y salió hasta la reja. La dejó del otro lado, manteniendo la distancia. Gracias, dijo la mujer. Que Dios se lo pague. Alejandro asintió, listo para regresar a su mundo de silencio. Cuando escuchó la frase, si me das las sobras, te diré un secreto. Alejandro se detuvo, giró lentamente. ¿Un secreto?, preguntó confundido. La mujer lo miró fijamente.
No había burla ni súplica en sus ojos, solo certeza. Un secreto que llevas más de 20 años escondiendo, continuó. Uno que creíste enterrado para siempre. El aire pareció volverse pesado. Alejandro sintió cómo el pulso se aceleraba. No sé de qué está hablando, respondió, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. La mujer bajó la mirada hacia el niño y le acarició el cabello con ternura. Yo sí sé de lo que hablo, Alejandro Montenegro. Pronunció su nombre completo. Sé quién fuiste. Antes de convertirte en este hombre, el corazón de Alejandro dio un golpe violento. Nadie fuera de su círculo íntimo usaba su nombre completo. Nadie, y nadie, absolutamente nadie, mencionaba su pasado. ¿Quién es usted?, preguntó, casi sin voz. La mujer apretó la bolsa de comida con fuerza. Alguien que pasó hambre por tu culpa, respondió. Alguien que aprendió a sobrevivir mientras tú aprendías a olvidar. Alejandro dio un paso atrás. Un recuerdo antiguo intentó abrirse paso. Una noche, una decisión cobarde, una promesa rota. Eso es imposible, murmuró. Nada que se abandona desaparece, dijo ella. Solo espera. En ese momento, el niño levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y todo se detuvo, porque esos ojos tenían el mismo color, la misma forma, la misma profundidad. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez en muchos años, el pasado no pidió permiso. Entró. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. Esto apenas comienza, y lo que viene va a doler todavía más. Alejandro Montenegro pasó la noche sin dormir. El silencio de su mansión, que durante años había sido su refugio, se convirtió en un enemigo insoportable. Cada rincón parecía observarlo. Cada sombra le devolvía fragmentos de un pasado que había pasado décadas enterrando con éxito. Hasta ahora, la imagen de aquellos ojos infantiles no lo abandonaba. No era solo el parecido físico, era la sensación, una certeza incómoda que no se podía explicar con lógica ni con negación. Alejandro se levantó antes del amanecer, algo que no hacía desde hacía años. Caminó descalzo por el pasillo largo y frío de su casa. En las paredes colgaban fotografías de eventos, inauguraciones, premios, sonrisas falsas congeladas en el tiempo. Se detuvo frente a una de ellas. Era joven ahí, más delgado, con los ojos llenos de ambición. «Idiota», murmuró para sí mismo. Intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia, una mujer desesperada buscando intimidarlo, un truco barato, nada más, pero su cuerpo no reaccionaba como si fuera una simple coincidencia. Había miedo, culpa y algo peor, reconocimiento. A las 8 de la mañana, Alejandro estaba en su oficina. Sus asistentes notaron algo distinto en él. No levantó la voz, no dio órdenes innecesarias, no corrigió a nadie. Simplemente se encerró y pidió que no lo interrumpieran. Sacó una botella de whisky del cajón, aunque era demasiado temprano. Sirvió un poco, lo observó y lo dejó intacto. Los recuerdos comenzaron a filtrarse, lentos pero constantes. 22 años atrás, Alejandro no era millonario. Era un hombre joven, ambicioso, brillante y profundamente egoísta. Había llegado a la Ciudad de México desde provincia con una idea fija: salir de la pobreza a cualquier costo. En ese entonces, conoció a Lucía. Lucía no tenía dinero, ni contactos, ni ambiciones empresariales. Tenía algo que Alejandro nunca valoró lo suficiente: lealtad absoluta. Fue ella quien lo apoyó cuando no tenía nada, quien compartió cuartos rentados, comidas escasas, promesas rotas, y fue ella quien quedó embarazada cuando Alejandro consiguió su primera gran oportunidad. Alejandro recordó perfectamente el día que lo supo. No había alegría, solo pánico. Un hijo no entraba en sus planes, una familia no combinaba con su ascenso. Lucía lloró, suplicó, prometió que no sería una carga, pero Alejandro ya estaba negociando su futuro con personas que no toleraban debilidades. La discusión fue brutal, la despedida, cobarde. Alejandro se fue, cambió de número, cambió de vida, y se convenció de que había hecho lo correcto. El golpe en la puerta lo sacó del recuerdo. «Señor Montenegro», dijo su asistente. «La mujer, la de anoche, está afuera». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. «¿Cómo sabe dónde trabajo?», preguntó tenso. «No lo sé», respondió ella. «Solo dijo que usted la estaba esperando». Alejandro cerró los ojos. «Déjela pasar». Cuando Lucía entró, porque ahora él ya sabía su nombre aunque no lo hubiera escuchado, Alejandro sintió que el aire se comprimía. Estaba más delgada que en sus recuerdos, más cansada, pero era ella. No había duda. «No vengo a pedirte nada»,
dijo ella antes de que él pudiera hablar. Solo vine porque el niño necesitaba verte. Alejandro apretó los puños. ¿Es mío?, preguntó finalmente sin rodeos. Lucía lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Nunca dudaste cuando te fuiste, respondió. No empieces ahora. El niño, parado junto a ella, observaba en silencio. No había miedo en su mirada, solo curiosidad. ¿Cómo se llama?, preguntó Alejandro, con dificultad. Mateo. Ese nombre lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lucía no gritó, no reclamó, simplemente habló. Le contó de los años de hambre, de dormir en refugios, de trabajos mal pagados, de médicos que no atendían sin dinero. Le habló de cómo Mateo preguntaba por un padre que nunca conoció. Alejandro escuchó todo en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. No quiero tu dinero, repitió Lucía. Quiero que mi hijo sepa quién eres y que tú sepas quién abandonaste. Mateo dio un paso adelante. ¿Tú eres Alejandro?, preguntó. Alejandro asintió lentamente. Soy tú. La palabra se quedó atrapada en su garganta. Padre. Nunca había sonado tan pesada. Horas después, cuando Lucía y Mateo se fueron, Alejandro se quedó solo, sentado, derrotado. Por primera vez todo su dinero no podía comprar silencio. Sabía que nada volvería a ser igual, porque el secreto ya no era solo suyo, porque el pasado había regresado y porque, esta vez, no había escapatoria. Alejandro Montenegro siempre había creído que el dinero podía resolverlo todo, no porque fuera ingenuo, sino porque durante años así había sido. Cada problema tenía un precio, cada obstáculo, una negociación, cada error, una forma elegante de ser enterrado bajo contratos, silencios y cheques generosos. Pero ahora, sentado solo en su oficina, después de la visita de Lucía y del niño, Alejandro entendía algo que nunca había aceptado. Hay cosas que el dinero no puede borrar. La palabra padre seguía atorada en su pecho como una espina. No había podido pronunciarla, no había sabido cómo mirarlo y, sobre todo, no había sabido cómo enfrentarse a sí mismo. Mateo. Ese nombre resonaba una y otra vez en su mente, mezclándose con recuerdos que había jurado olvidar. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal de su oficina. Desde el piso alto, la Ciudad de México parecía pequeña, casi controlable. Autos como juguetes, personas como puntos insignificantes. Durante años, esa vista le había dado tranquilidad. Hoy, no significaba nada. Lucía y Mateo caminaron varias cuadras antes de subir al transporte público. Lucía no habló, Mateo tampoco. El niño apretaba la mochila vieja que llevaba consigo, como si temiera que alguien se la quitara. ¿Por qué no hablamos con él más tiempo?, preguntó Mateo finalmente. Lucía se detuvo. Porque hay personas que necesitan tiempo para entender lo que rompieron, respondió con suavidad, y otras que nunca lo entienden. Mateo bajó la mirada. ¿Es malo?, preguntó. Lucía respiró hondo. No, dijo, pero tomó decisiones que lastimaron a mucha gente. Eso no lo hace un monstruo, pero tampoco un héroe. Mateo asintió, aunque no estaba seguro de comprender del todo. Esa noche, Alejandro volvió a su casa más temprano de lo habitual. Rechazó invitaciones, canceló compromisos, ignoró llamadas. Por primera vez en décadas, no tenía ganas de fingir normalidad. Entró al despacho privado que casi nunca usaba. Abrió un cajón que llevaba años cerrado. Dentro había papeles viejos, fotografías, recuerdos de una vida que no encajaba con el hombre que era ahora. Encontró una foto, él y Lucía, jóvenes, sonriendo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Fui un cobarde, susurró. Recordó con claridad el día que se fue. No hubo despedida digna, solo excusas, miedo, ambición disfrazada de necesidad. Se había convencido de que abandonar era la única forma de sobrevivir, pero Lucía había sobrevivido sin él, y Mateo también. El problema era que Alejandro no estaba seguro de haber sobrevivido realmente. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Ordenó que su agenda quedara libre y pidió la dirección donde Lucía y Mateo se hospedaban. El investigador privado no tardó en conseguirla. Era un edificio viejo, en una colonia olvidada por el progreso. Nada que ver con el mundo de Alejandro. Cuando llegó, sintió una incomodidad que no pudo ignorar. No pertenecía a ese lugar. Nunca había pertenecido. Lucía abrió la puerta con cautela. No vengo a discutir, dijo Alejandro rápidamente. Solo quiero hablar. Lucía dudó, pero finalmente lo dejó pasar. El departamento era pequeño, limpio pero austero. Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando. Hola, dijo el niño, mirándolo sin miedo. Alejandro tragó saliva. Hola. Se sentaron. El silencio era espeso. No supe cómo reaccionar ayer, admitió Alejandro. No
No estoy acostumbrado a enfrentar cosas que no puedo controlar. Lucía lo miró con dureza. Nunca lo estuviste, respondió. Alejandro asintió. No vengo a justificarme, continuó. Sé que fallé, sé que los abandoné, y sé que nada de lo que diga va a cambiar eso. Mateo levantó la vista. ¿Por qué te fuiste?, preguntó de golpe. La pregunta cayó como un golpe directo. Alejandro miró al niño. No había enojo en su voz, solo curiosidad. Porque tuve miedo, respondió finalmente. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar, y tomé la peor decisión posible. Mateo lo observó en silencio. Yo también tengo miedo a veces, dijo, pero mi mamá nunca se va. Lucía cerró los ojos. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Alejandro intentó acercarse, ayudar, estar presente. Pagó la renta atrasada, ofreció médicos, escuelas, comodidades. Lucía aceptó algunas cosas, rechazó otras. No quiero que compres su cariño, le dijo. Si vas a estar, hazlo de verdad. Alejandro no sabía qué significaba de verdad. Nunca había tenido que aprender. Mateo, en cambio, parecía observarlo como se observa a alguien que podría irse en cualquier momento. Un día, Mateo no fue a la escuela. Tenía fiebre alta. Lucía no tenía dinero para medicamentos caros. Alejandro llegó justo cuando ella estaba llorando en silencio. Sin decir nada, cargó al niño y lo llevó al hospital. Esa noche, Alejandro no se fue. Se quedó sentado junto a la cama, observando cómo Mateo dormía. Por primera vez, sintió algo parecido a paz, mezclada con un dolor insoportable. No sé cómo ser tu padre, susurró, pero no quiero volver a huir. Mateo no respondió. Dormía, pero el pasado no había terminado de cobrar su precio. Una mañana, Alejandro recibió una llamada de su abogado. Señor Montenegro, dijo con voz tensa, hay alguien investigando su pasado, movimientos antiguos, personas que usted dejó atrás. Alejandro cerró los ojos. ¿Lucía habló?, preguntó. No, respondió el abogado. Esto viene de más arriba, y no es solo personal, es legal. Alejandro comprendió entonces que no solo había abandonado una familia, había abandonado responsabilidades, y ahora todo estaba regresando al mismo tiempo. Alejandro Montenegro siempre había enfrentado los problemas mirando al frente, con el mentón en alto y la certeza de que, al final, su apellido pesaría más que cualquier obstáculo. Pero aquella llamada de su abogado había abierto una grieta que no se podía cerrar con dinero ni con amenazas elegantes. No es solo una investigación superficial, había dicho el abogado. Hay documentos, testigos, y alguien quiere que todo salga a la luz. Desde ese momento, Alejandro supo que el pasado no solo había regresado para confrontarlo como padre, sino para cobrarle cada decisión que había evitado durante más de 2 décadas. Esa noche no volvió a su mansión. Se quedó en el pequeño departamento de Lucía y Mateo, sentado en una silla incómoda, escuchando los ruidos del edificio viejo, pasos, discusiones, televisores encendidos, vidas reales ocurriendo a su alrededor. Era un mundo que siempre había existido, pero que él había decidido ignorar. Mateo dormía en la habitación. Lucía estaba sentada frente a la mesa, con una taza de café frío entre las manos. Algo anda mal, dijo ella sin mirarlo. Lo veo en tu cara. Alejandro respiró hondo. Me están investigando, admitió. Cosas del pasado, de cuando me fui. No solo te abandoné a ti, Lucía. Dejé atrás responsabilidades legales, acuerdos verbales, personas que confiaron en mí. Lucía levantó la mirada lentamente. ¿Y ahora qué significa eso para nosotros?, me preguntó. Alejandro no respondió de inmediato, porque la verdad era dura incluso para él. Significa que mi mundo puede derrumbarse, dijo finalmente, y no sé qué tanto los va a arrastrar a ustedes. Lucía apretó los labios. Nosotros ya vivimos en ruinas desde hace años, respondió. No somos los que tenemos más que perder. Esa frase lo atravesó como una cuchilla. Al día siguiente, Alejandro regresó a su oficina, después de varios días de ausencia. El ambiente había cambiado. Las miradas eran más cautelosas, los saludos más breves. El rumor ya se había filtrado. Un socio de confianza, Héctor Salgado, pidió hablar con él a puerta cerrada. No voy a rodearte, dijo Héctor. Hay movimientos raros, bancos preguntando por operaciones antiguas, y gente que no debería recordar tu nombre, lo recuerda. Alejandro se sentó lentamente. ¿Quién inició todo esto?, preguntó. Héctor negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, pero alguien está hurgando en los años donde no dejaste muchos rastros, y eso es peligroso. Alejandro pensó en Lucía, pensó en Mateo, pensó en la frase que había iniciado todo. Si me das las obras, te diré un secreto.
El secreto ya no era solo uno, era una cadena. Mientras tanto, Lucía vivía con una angustia silenciosa. Había aceptado la presencia de Alejandro en la vida de Mateo con cautela, pero ahora temía que su regreso trajera algo más que emociones confusas. Mateo, en cambio, parecía cambiar día a día. Observaba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y distancia. No había reproches abiertos, pero sí preguntas constantes. ¿Te vas a volver a ir?, preguntó una tarde, sin rodeos. Alejandro se quedó inmóvil. No quiero, respondió con honestidad, pero hay cosas que tengo que enfrentar. Mi mamá siempre enfrenta cosas, dijo Mateo, y nunca se va. Alejandro bajó la mirada. Esa comparación lo desarmaba. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Salieron a la luz antiguos contratos irregulares, promesas incumplidas y finalmente, un punto que Alejandro había olvidado deliberadamente: un fondo creado con dinero de terceros, destinado a un proyecto social que nunca se realizó. El nombre de Lucía aparecía como testigo en algunos documentos. Esto puede complicarse mucho, dijo el abogado. Si el caso se hace público, no solo perderás reputación, podrías enfrentar cargos serios. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y si hablo?, preguntó. ¿Y si digo la verdad? El abogado lo miró con sorpresa. ¿Desde cuándo haces eso? Alejandro sonrió con amargura. Desde que me di cuenta de que callar fue lo que me trajo hasta aquí. Esa noche Alejandro decidió contarle todo a Lucía. No versiones maquilladas, no excusas, todo. Le habló de ambición, de miedo, de traiciones que él mismo había cometido para subir más rápido. Le habló de cómo había justificado cada paso, diciéndose que algún día compensaría todo. Lucía escuchó sin interrumpir. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo cuando él terminó. Que durante años pensé que yo había fallado, que no fui suficiente para que te quedaras. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca fue tu culpa, dijo. Fue mía, siempre. Lucía cerró los ojos. Lloró en silencio. Días después, la noticia estalló. Un medio importante publicó una nota. Empresario Alejandro Montenegro bajo investigación por irregularidades del pasado. El teléfono no dejó de sonar. Socios alejándose, inversiones congeladas, invitaciones canceladas. El imperio comenzaba a temblar. Mateo vio la noticia en una televisión vieja del vecino. ¿Por qué dicen cosas malas de ti?, preguntó. Alejandro se arrodilló frente a él. Porque cometí errores, respondió, y ahora tengo que enfrentarlos. ¿Vas a ir a la cárcel?, preguntó el niño, con miedo genuino. Alejandro dudó. No lo sé, dijo con honestidad, pero pase lo que pase, no voy a desaparecer otra vez. Mateo lo miró fijamente, como intentando memorizar su rostro. La presión aumentó. Los abogados recomendaban silencio, negociar, pagar, ocultar, pero Alejandro estaba cansado. Por primera vez en su vida no quería huir, ni comprar perdón, ni esconderse detrás de su apellido. Voy a hablar, dijo finalmente. No por mí, por él. Pensó en Mateo, en el hombre que ese niño podría llegar a ser. Alejandro Montenegro pasó la noche anterior a la conferencia de prensa sentado en la oscuridad. No encendió las luces de la sala, no encendió la televisión, no tocó el teléfono. Por primera vez en décadas no había nada que negociar, nada que comprar, nada que posponer. El momento había llegado y con él la posibilidad real de perderlo todo. Durante años, Alejandro había construido su imperio sobre una base invisible: el silencio. Silencio de quienes pagó, silencio de quienes temieron, silencio de quienes fueron olvidados. Y ahora, ese mismo silencio se había convertido en una jaula. Desde la habitación contigua, escuchó la respiración tranquila de Mateo mientras dormía. Lucía había aceptado quedarse esa noche en la casa de Alejandro, no por comodidad, sino por necesidad. Los periodistas ya rondaban el edificio viejo donde vivían, y Mateo no merecía despertar rodeado de cámaras. Alejandro se levantó despacio y se asomó a la puerta del cuarto. El niño dormía abrazando una almohada, con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños intuyera que algo grande estaba por ocurrir. No te voy a fallar, susurró Alejandro. No otra vez, pero prometer era fácil. Cumplir era otra cosa. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba llena. Cámaras, micrófonos, reporteros, flashes, hombres y mujeres esperando el espectáculo de ver caer a uno de los intocables. Lucía observaba desde una sala privada, con el corazón acelerado. Nunca había imaginado ver a Alejandro en esa posición, sin control absoluto, sin ventaja clara. ¿Estás segura de que quieres que Mateo vea esto después?, preguntó una asesora. Lucía negó con la cabeza. No hoy, respondió. Hoy solo necesito que su padre diga la verdad. Cuando Alejandro entró, el murmullo se apagó.
Vestía un traje oscuro sencillo, sin ostentación, sin sonrisa ensayada. Se sentó frente a los micrófonos y respiró hondo. «Buenos días», comenzó. «Estoy aquí porque durante muchos años tomé decisiones que me beneficiaron a mí y dañaron a otros». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro continuó. «No voy a culpar a nadie más. No voy a esconderme detrás de abogados ni de tecnicismos. Fallé como empresario, como socio y como ser humano». Los reporteros se miraron entre sí. Eso no era lo que esperaban. «Hace más de 20 años», dijo, «abandoné responsabilidades legales y personales. Dejé personas atrás. Dejé promesas sin cumplir. Y construí mi éxito fingiendo que ese pasado no existía». Un periodista levantó la mano. «¿Está hablando de su familia?», preguntó. Alejandro asintió lentamente. «Sí, estoy hablando de la mujer que abandoné y del hijo que no conocí hasta hace poco». Lucía cerró los ojos. Las manos le temblaban. «No pido compasión», continuó Alejandro. «Pido la oportunidad de enfrentar las consecuencias como corresponde. Estoy cooperando con las autoridades y asumo toda responsabilidad». El silencio era absoluto. La reacción fue inmediata. Las acciones de sus empresas cayeron, socios se deslindaron públicamente, viejos aliados desaparecieron. En cuestión de horas, Alejandro Montenegro dejó de ser un símbolo de éxito para convertirse en un ejemplo de caída. Esa misma tarde, fue citado por las autoridades. La investigación se formalizó. El proceso sería largo, doloroso y público. Cuando salió del edificio gubernamental, Lucía lo esperaba. «No tenías que hacerlo así», dijo ella, con la voz quebrada. «Pudiste protegerte». Alejandro negó con la cabeza. «Ya me protegí toda la vida», respondió, «y perdí lo único que importaba». Lucía no respondió, pero no se fue. Mateo notó el cambio de inmediato. La casa ya no estaba llena de empleados ni de lujos. El teléfono de Alejandro no paraba de sonar, pero ahora con malas noticias. «¿Ya no eres millonario?», preguntó Mateo una noche, con inocencia brutal. Alejandro sonrió con tristeza. «Todavía tengo dinero», respondió, «pero ya no tengo poder». «¿Eso es malo?», preguntó el niño. Alejandro lo pensó un momento. «A veces, perder poder es la única forma de aprender». Mateo asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Las semanas siguientes fueron un desgaste constante. Audiencias, documentos, declaraciones. Alejandro comenzó a perder peso. Dormía poco, pero algo dentro de él se sentía extrañamente más liviano. Lucía empezó a confiar, con cautela, no en sus palabras, sino en sus acciones. Alejandro iba a buscar a Mateo a la escuela. Aprendía a escuchar, aprendía a estar presente. Una noche, Mateo se enfermó de nuevo, fiebre alta. Alejandro no dudó, lo cargó, lo llevó al hospital público más cercano y esperó durante horas, como cualquier padre más. Lucía lo observaba desde lejos. «Nunca hiciste esto antes», dijo ella. «Nunca supe cómo», respondió Alejandro. «Nadie me enseñó a ser padre, pero tampoco me enseñaron a ser millonario, y eso lo aprendí a golpes». Lucía esbozó una sonrisa triste, pero el golpe más duro aún no llegaba. Un fiscal llamó al abogado de Alejandro. «Hay un agravante», dijo. «Si se comprueba que el fondo social fue usado para beneficio personal, la pena puede incluir prisión efectiva». El abogado se lo comunicó esa misma noche. Alejandro no reaccionó de inmediato. Solo miró a Mateo, que jugaba en el suelo. «¿Cárcel?», preguntó finalmente. «Es una posibilidad real», respondió el abogado. «Nada está garantizado». Esa noche, Alejandro no durmió. Pensó en todo lo que había evitado. Pensó en lo poco que había estado. Pensó en el tiempo, ese que ya no se puede comprar. Al amanecer, despertó a Mateo. «Ven», le dijo, «quiero hablar contigo». Se sentaron en la sala. «Tal vez», comenzó Alejandro, «tenga que irme por un tiempo». Mateo lo miró fijo. «¿Te vas a ir como antes?», preguntó con miedo. Alejandro negó con fuerza. «No», dijo, «esta vez no me voy para huir. Me voy para enfrentar lo que hice. Y voy a volver». Mateo lo observó largo rato. «¿Me lo prometes?», preguntó. Alejandro tragó saliva. «Te lo prometo», dijo, «y esta vez pienso cumplirlo». Mateo se acercó y lo abrazó. Ese abrazo, simple y torpe, fue el golpe más fuerte que Alejandro había recibido en su vida. La espera fue peor que cualquier castigo inmediato. Alejandro Montenegro había enfrentado auditorías, amenazas veladas, traiciones empresariales y caídas financieras a lo largo de su vida. Pero nada se comparaba con esa sensación constante de no saber cuándo
ni cómo llegaría el golpe final. La incertidumbre se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes. Cada llamada desconocida le aceleraba el pulso. Cada citación oficial le helaba la sangre. Y aún así, había algo distinto en él. Por primera vez, Alejandro no estaba solo pensando en cómo salvarse a sí mismo. Pensaba en Mateo, en la promesa hecha, en el miedo del niño a quedarse nuevamente sin padre, en la posibilidad real de fallarle. Otra vez, el proceso judicial avanzaba lentamente, como suelen hacerlo las cosas que más duelen. Los abogados hablaban de probabilidades, de estrategias, de atenuantes. Alejandro escuchaba, asentía, pero ya no confiaba ciegamente en nadie. Había decidido algo: no mentiría, no manipularía, no huiría. Si perdía su libertad, sería enfrentando la verdad. Lucía observaba ese cambio con cautela. Había aprendido a no ilusionarse con facilidad. Sin embargo, veía cosas que antes no existían. Alejandro cocinando para Mateo, acompañándolo a la escuela, escuchando historias que no entendía pero que respetaba. «Estás cambiando», le dijo una noche, mientras Mateo dormía. Alejandro no levantó la vista del plato que lavaba. «No estoy cambiando», respondió. «Estoy llegando tarde a quien debí ser hace 20 años». Lucía no respondió, pero no se fue. Mateo sentía la tensión aunque nadie se la explicara del todo. Notaba las miradas largas, las conversaciones en voz baja, los silencios densos. A veces soñaba que Alejandro desaparecía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una madrugada, caminó descalzo hasta la habitación de Alejandro. «No puedo dormir», dijo. Alejandro se incorporó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tengo miedo», respondió Mateo. «Siento que algo malo va a pasar». Alejandro lo abrazó con cuidado. «Pase lo que pase», dijo. «No estás solo, nunca más». Mateo apoyó la cabeza en su pecho escuchando los latidos. Ese sonido le daba seguridad. Para Alejandro, en cambio, era una cuenta regresiva. El día que llegó la notificación oficial, no hubo dramatismo. Un sobre, papel sellado, lenguaje frío. La audiencia decisiva sería en pocas semanas. El abogado fue claro. «Hay una posibilidad real de prisión preventiva», dijo. «No puedo prometer nada». Alejandro asintió. «Dígale a Mateo», preguntó. «¿Dígale usted o lo hago yo?». El abogado lo miró con sorpresa. «Eso es asunto suyo», respondió. «Pero no lo subestime. Los niños entienden más de lo que creemos». Esa noche, Alejandro preparó la cena, algo sencillo. Se sentaron los tres a la mesa pequeña. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro con calma. Mateo levantó la mirada. «¿Te vas a ir?», preguntó directamente. Alejandro respiró hondo. «Tal vez por un tiempo», respondió. «No porque quiera, sino porque tengo que responder por cosas que hice mal». Mateo frunció el ceño. «¿Es castigo?». «Sí», dijo Alejandro. «Pero también es una oportunidad para hacer lo correcto». Mateo pensó un momento. «¿Vas a volver?», preguntó. Alejandro no dudó. «Sí», respondió. «Y mientras tanto voy a escribirte, a llamarte, a estar contigo de todas las formas que pueda». Mateo se levantó y lo abrazó con fuerza. «No tardes tanto», dijo. Ese abrazo fue una mezcla de amor y despedida anticipada. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro comenzó a desprenderse de cosas. Vendió propiedades, canceló proyectos. No por obligación legal, sino por decisión propia. Quería simplificar su vida, dejar menos pendientes, menos cadenas. Visitó lugares que había evitado durante años. El barrio donde vivió con Lucía cuando eran jóvenes. El café donde soñaban con un futuro que nunca llegó. En cada sitio, Alejandro sentía el peso de lo que pudo ser. «El tiempo no se recupera», murmuró, «pero la responsabilidad, sí». La noche antes de la audiencia, Alejandro no pudo dormir. Se sentó en la sala con una libreta en las manos. Escribió una carta para Mateo. No sabía si podría entregársela pronto, pero necesitaba dejar las palabras. «Hijo, si lees esto y no estoy contigo, quiero que sepas que cada decisión que tomé desde que te conocí fue pensando en no volver a huir. Fui débil antes de ser fuerte. Fui cobarde antes de ser honesto. No quiero que seas como yo fui. Quiero que seas mejor. Pase lo que pase. Mi amor por ti no tiene condición ni fecha». Doblando la carta, Alejandro sintió algo parecido a paz. El día de la audiencia llegó. Lucía acompañó a Alejandro hasta la entrada del edificio judicial. Mateo se quedó con una vecina. No quiso despedirse ahí. «Gracias», dijo Alejandro, «por no alejarlo de mí». Lucía lo miró fijamente. «No lo hice por ti», respondió. «Lo hice por él. Pero si cumples tu promesa, tal vez algún día lo haga también por ti». Alejandro asintió. Entró solo. Horas después, salió con el rostro serio. La decisión aún no era definitiva, pero el camino estaba marcado.
Habría consecuencias, habría tiempo lejos, habría dolor, pero también habría algo nuevo, ¿verdad? Esa noche Alejandro llamó a Mateo. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondió el niño. Te estoy esperando. Alejandro cerró los ojos. Yo también, dijo. Siempre. El día que Alejandro Montenegro perdió su libertad, no hubo cámaras esperando en la puerta ni titulares espectaculares. No hubo esposas brillando bajo los flashes ni discursos grandilocuentes. Solo hubo silencio, un silencio pesado, definitivo, que marcó el punto exacto en el que su antigua vida dejó de existir. La resolución judicial llegó temprano esa mañana. Prisión preventiva mientras continuaba el proceso. No era una condena final, pero sí una señal clara. El sistema ya no lo trataba como un hombre intocable. Alejandro escuchó la decisión de pie, con las manos entrelazadas. No discutió, no protestó, no buscó la mirada de nadie en particular. Cuando el juez terminó de hablar, Alejandro asintió lentamente. Entendido, dijo con voz firme. Esa sola palabra sorprendió incluso a su abogado. Lucía estaba sentada en la última fila de la sala. No lloró, no gritó, simplemente cerró los ojos un instante, como si ya hubiera ensayado ese momento muchas veces en su mente. Mateo no estaba ahí, y Alejandro agradeció eso con cada fibra de su cuerpo. Al salir escoltado por los custodios, Alejandro cruzó por última vez las puertas del edificio judicial como un hombre libre. Afuera, la ciudad seguía funcionando con normalidad. Autos, gente, ruido, prisa. El mundo no se había detenido por su caída, y eso, de alguna forma, fue lo más duro de aceptar. El centro de reclusión no se parecía en nada a lo que Alejandro había conocido. No había mármol, ni oficinas privadas, ni silencio controlado. Todo era concreto, metal y voces superpuestas. Le retiraron el reloj, el cinturón, el teléfono. Cada objeto que dejaba atrás era una capa menos de la persona que había sido. ¿Nombre?, preguntó un funcionario. Alejandro Montenegro, respondió. Aquí no hay apellidos, dijo el hombre sin levantar la vista. Solo nombres. Alejandro tragó saliva. Por primera vez en su vida, su apellido no significaba nada. La celda era pequeña, compartida, 2 literas, un lavabo, una ventana alta, por donde apenas entraba luz. Su compañero era un hombre de unos 50 años, rostro duro, mirada cansada. ¿Primera vez?, preguntó el hombre. Alejandro asintió. Se nota, respondió él. Tranquilo, aquí todos caemos por algo. Alejandro se sentó en la litera inferior. El sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó en su pecho como un golpe seco. Ahí estaba, sin trajes, sin asistentes, sin poder, solo con sus pensamientos. Los primeros días fueron un choque brutal. El ritmo, las reglas no escritas, las miradas que medían debilidad. Alejandro aprendió rápido a no hablar de más, a observar, a escuchar. Por las noches, el sueño no llegaba fácilmente. El ruido nunca cesaba del todo. Voces, pasos, llaves, murmullos. Y en medio de todo eso, aparecía Mateo, su risa, sus preguntas, su abrazo torpe. Alejandro apretaba los ojos con fuerza, como si eso pudiera acercarlo. Lucía llevó a Mateo a visitarlo una semana después. La sala de visitas era fría, impersonal, mesas atornilladas al suelo, sillas duras, guardias observando cada movimiento. Mateo entró con pasos tímidos. «Hola», dijo, intentando sonreír. Alejandro se levantó de inmediato. «Hola, campeón». Se sentaron frente a frente. Por un segundo ninguno habló. «¿Esto es donde trabajas ahora?», preguntó Mateo con ingenuidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Algo así», respondió. «Estoy aprendiendo muchas cosas aquí». Mateo lo observó con atención. «¿Te tratan mal?». «No», dijo Alejandro con honestidad. «Me tratan como a todos». Lucía los miraba desde el costado, conteniendo las emociones. «Te escribí una carta», dijo Alejandro, «pero aún no sé si me dejan dártela». Mateo asintió. «Yo te dibujé algo», respondió sacando una hoja doblada. Era un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano. Alejandro no pudo contener las lágrimas. El tiempo dentro se movía de forma extraña. Los días eran largos, pero las semanas parecían evaporarse. Alejandro comenzó a ayudar en la biblioteca del centro. Ordenaba libros, recomendaba lecturas, escuchaba historias ajenas. Ahí conoció a hombres que habían perdido todo mucho antes que él. Algunos culpables, otros no tanto, todos rotos de alguna manera. «El problema», le dijo uno de ellos, «no es caer aquí, es salir siendo el mismo». Esa frase se le quedó grabada. Afuera, la vida también cambiaba. Lucía consiguió un trabajo más estable. Mateo se adaptó a la ausencia, aunque a veces despertaba llorando. «¿Cuánto falta para que vuelva?», preguntaba. Lucía no siempre tenía respuestas, pero está enfrentando lo que hizo, decía.
Y eso también es una forma de quererte. Mateo asentía, aunque no estaba seguro de entender del todo. Una tarde Alejandro recibió una noticia inesperada. El abogado logró visitarlo. Hay avances, dijo. Tu cooperación está pesando. La prisión preventiva no será eterna. Alejandro no sonrió. No quiero salir igual, respondió. Quiero salir distinto. El abogado lo miró en silencio. Eso, dijo finalmente, no lo decide un juez. Esa noche, Alejandro volvió a escribir. No por obligación, no por estrategia, por necesidad. Escribió sobre miedo, sobre vergüenza, sobre el hombre que había sido y el que quería ser. Por primera vez, no se justificó. En una llamada, Mateo le hizo una pregunta que lo dejó sin aire. «Papá, ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad?» Alejandro apoyó la frente contra la pared fría. «Sí», respondió, «pero duele, y tarda, y nadie te aplaude por hacerlo». Mateo guardó silencio. «Entonces te voy a esperar», dijo, «aunque tardes». Ese fue el momento exacto en el que Alejandro entendió algo esencial. No estaba pagando su pasado, estaba construyendo su futuro. Dentro del centro de reclusión, el tiempo no avanzaba, se arrastraba. Alejandro Montenegro había aprendido a medir los días por rutinas mínimas. El conteo de la mañana, el sonido metálico de las puertas, la fila para la comida, el regreso a la celda, cada gesto repetido una y otra vez hasta borrar la sensación de futuro. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no caminaba con la rigidez del hombre poderoso que había perdido el control. Caminaba con la cautela de quien entiende que cada paso importa. Escuchaba más, hablaba menos, observaba todo, y eso paradójicamente fue lo que lo metió en problemas. El conflicto comenzó de manera casi invisible. Un interno joven, apodado El Flaco, fue asignado a la biblioteca donde Alejandro colaboraba. Tenía los ojos inquietos, los movimientos rápidos, una rabia mal contenida. Alejandro lo notó de inmediato. «Aquí se trabaja en silencio», le dijo una tarde con calma. El Flaco soltó una risa burlona. «¿Y tú quién eres? ¿El bibliotecario jefe?», respondió. Alejandro no reaccionó. Siguió ordenando libros. «Solo intento que esto funcione», dijo. Para todos, esa actitud, tranquila pero firme, fue interpretada como debilidad. En prisión, la calma suele confundirse con miedo. Los rumores comenzaron a circular. Que Alejandro creía ser mejor que los demás, que se creía intocable incluso ahí dentro, que había delatado a otros para reducir su condena. Nada de eso era cierto, pero la verdad importa poco cuando el miedo necesita un blanco. Una noche, su compañero de celda le habló en voz baja. «Cuídate», le dijo, «te están midiendo». Alejandro asintió, no preguntó más. Sabía lo que significaba. La tensión creció día tras día. Miradas largas, empujones accidentales, silencios que gritaban amenaza. Alejandro mantenía la cabeza baja, pero no evitaba el contacto visual cuando era necesario. No por orgullo, por respeto propio. Una tarde, mientras regresaba de la biblioteca, dos internos lo interceptaron en un pasillo poco transitado. «Dicen que te crees muy correcto», dijo uno de ellos. Alejandro respiró hondo. «No me creo nada», respondió. «Solo hago mi tiempo». «Aquí no se hace tiempo», intervino el otro. «Aquí se sobrevive». Alejandro no respondió. Siguió caminando. Ese fue el error. La agresión ocurrió esa misma noche. No hubo advertencia, no hubo palabras, solo golpes. Alejandro cayó al suelo, intentando protegerse el rostro. Patadas en las costillas, un sabor metálico en la boca, el mundo reducido a dolor y ruido. En medio del ataque una voz gritó, «¡Basta!». Alguien intervino, luego otro. Los custodios llegaron tarde como casi siempre. Cuando todo terminó, Alejandro estaba tirado en el piso, respirando con dificultad. No lloró, no gritó, solo pensó en Mateo. La enfermería era fría y olía a desinfectante barato. Alejandro tenía un ojo inflamado, el labio partido, las costillas adoloridas. Nada grave, pero suficiente para recordar dónde estaba. Un custodio lo observaba desde la puerta. «¿Quieres denunciar?», preguntó sin interés. Alejandro pensó unos segundos. Denunciar significaba protección, pero también significaba convertirse en un objetivo mayor. «No», respondió. «Fue un accidente». El custodio levantó una ceja, sorprendido. «Como quieras». Cuando se quedó solo, Alejandro cerró los ojos. Por primera vez desde que entró ahí, sintió miedo real, no por él, por lo que podía perder si se rompía por dentro. Lucía se enteró días después. «¿Te lastimaron?», preguntó conteniendo el temblor en la voz durante la visita. Alejandro asintió. «Estoy bien», respondió. «No quiero que Mateo sepa». Lucía apretó los labios. «No puedes seguir pagando solo», dijo.
No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Alejandro bajó la mirada. Si me rompo aquí, respondió, no sé quién voy a ser cuando salga. Lucía no insistió, pero entendió. Mateo, sin embargo, lo notó en la siguiente llamada. Hablas raro, dijo, como cansado. Alejandro forzó una sonrisa. Es que aquí no se duerme muy bien, respondió. Mateo guardó silencio unos segundos. ¿Te pelearon?, preguntó de pronto. Alejandro cerró los ojos. Sí, admitió. ¿Pero ya pasó? ¿Ganaste?, preguntó el niño. Alejandro sonrió de verdad por primera vez en días. No se trata de ganar, dijo. Se trata de no convertirte en lo que te quieren obligar a ser. Mateo pensó un momento. Entonces, ¿no perdiste? Alejandro tragó saliva. No, respondió. No perdí. Después del ataque, algo cambió. Alejandro dejó de ser invisible. Algunos internos comenzaron a respetarlo. Otros lo evitaban. Había pasado una prueba no escrita. No devolvió la violencia, pero tampoco se quebró. El flaco lo observaba desde lejos. Un día, se acercó. No sabía que aguantaras así, dijo. Alejandro lo miró fijamente. Todos aguantamos algo, respondió. La diferencia es qué hacemos después. El flaco no dijo nada más, pero no volvió a provocarlo. Esa noche, Alejandro escribió otra carta para Mateo. No la enviaría aún. Era para él mismo tanto como para su hijo. Hoy entendí que ser fuerte no es golpear más duro, sino no dejar que el odio te enseñe quién eres. Me dolió el cuerpo, pero no el alma. Y eso, hijo, es una victoria que nadie ve. Guardó la carta con cuidado. Semanas después, llegó una noticia inesperada. El abogado logró reducir el tiempo de prisión preventiva. Si todo seguía así, Alejandro podría salir bajo medidas cautelares. La noticia debería haberlo llenado de alegría, pero no fue así, porque Alejandro ya no era el mismo hombre que había entrado. Quiero terminar lo que empecé aquí, dijo al abogado. No quiero salir huyendo. El abogado lo miró, desconcertado. La mayoría ruega por salir, respondió. Yo también quiero salir, dijo Alejandro, pero no quiero llevarme esta violencia conmigo. Antes de irse, Alejandro pidió hablar con el hombre que lo había golpeado. No para vengarse, no para acusar, solo para cerrar algo. Se encontraron bajo supervisión. No te voy a denunciar, dijo Alejandro, pero tampoco voy a olvidar. El otro hombre lo miró, desconcertado. ¿Por qué?, preguntó. Alejandro respondió sin dudar. Porque no quiero salir de aquí con el mismo odio con el que tú entraste. El silencio fue pesado. Ese día, Alejandro comprendió que la prisión no solo encerraba cuerpos, también revelaba almas. El día que Alejandro Montenegro salió del centro de reclusión, no hubo celebración, no hubo abrazos multitudinarios ni aplausos, solo un portón que se abrió con un chirrido seco y un aire distinto. Demasiado libre, casi intimidante. Alejandro dio un paso afuera y se detuvo, no porque dudara, sino porque no reconocía el mundo. Habían pasado meses, pero el cambio no estaba en las calles, estaba en él. Lucía lo esperaba a unos metros, de pie, con una bolsa sencilla entre las manos. No corrió, no lloró. Se miraron durante unos segundos largos, densos, como si ambos necesitaran confirmar que el otro era real. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él. No se abrazaron de inmediato. Primero respiraron. Después, Lucía dio un paso al frente y lo envolvió con cuidado, como si Alejandro fuera algo frágil que aún podía romperse. «Mateo está en la escuela», dijo. «Sale en 2 horas». Alejandro asintió. No preguntó nada más. No quería forzar el reencuentro. Había aprendido que las cosas verdaderas no se empujan. El trayecto en coche fue silencioso, no incómodo, pero sí lleno de pensamientos. Alejandro observaba todo como si lo viera por primera vez. Los puestos de comida, los anuncios, los peatones distraídos. «La ciudad sigue igual», dijo. Lucía negó con la cabeza. «No», respondió. «Tú eres el que cambió». Alejandro sonrió con tristeza. «Eso espero». La casa no era la misma. Habían vendido el antiguo departamento hacía meses. Las deudas, los abogados, la incertidumbre habían obligado a reducir todo. Ahora vivían en un lugar más pequeño, modesto, funcional. Alejandro entró despacio. «Está bien», dijo anticipándose a cualquier disculpa. «Es más de lo que merecía esperar». Lucía lo miró con firmeza. «No digas eso», respondió. «Aquí no estamos pagando culpas. Estamos intentando seguir». Alejandro bajó la mirada. «Gracias por no soltar», dijo. Lucía respiró hondo. «Gracias por no huir», respondió. Mateo llegó por la tarde. Entró corriendo, mochila en la espalda, y se detuvo en seco al verlo. Durante un segundo, no supo qué hacer. Alejandro se agachó lentamente, quedando a su altura. «Hola, campeón». Mateo lo miró fijamente. «Estás más flaco».
dijo. Alejandro sonrió. Y tú más alto. Mateo dio 2 pasos inseguros y luego se lanzó a abrazarlo con fuerza. Alejandro lo sostuvo como si el mundo entero cupiera en ese gesto. Pensé que no ibas a volver, susurró el niño. Alejandro cerró los ojos. Yo también tuve miedo, admitió, pero aquí estoy. Mateo se separó un poco. ¿Ya no te vas? Alejandro lo miró con honestidad. No me voy hoy, dijo, y eso por ahora es suficiente. Mateo asintió. Para un niño, el presente basta. Los primeros días fueron extraños. Alejandro despertaba temprano, incluso sin necesidad. El cuerpo aún seguía el ritmo de la prisión. Preparaba el desayuno, limpiaba, caminaba por el barrio. Nadie lo reconocía, y eso era nuevo. Antes, su nombre abría puertas. Ahora, no abría ni conversaciones. Intentó recuperar contactos, viejos socios, conocidos influyentes. Algunos no respondieron. Otros fueron corteses, pero distantes. Las cosas están complicadas, le dijeron. Ya sabes cómo es esto. Alejandro sí sabía cómo era, y por primera vez no se indignó. Buscó trabajo, no como director, no como empresario, como lo que fuera. Entregó currículums sin apellido destacado, sin logros rimbombantes, sin promesas vacías. Las entrevistas eran breves, las miradas, desconfiadas. ¿Prisión?, preguntaban. Sí, respondía él. Estoy enfrentando las consecuencias. Algunos agradecían su sinceridad, otros cerraban la puerta sin disimulo. Una tarde, volvió a casa con las manos vacías. No pasa nada, dijo Lucía, al verlo. Ya saldrá algo. Alejandro asintió, pero esa noche, solo, sintió el peso verdadero de su caída. No era el castigo legal, era la irrelevancia. Días después encontró un anuncio pequeño en una tienda del barrio. Se solicita ayudante. Horario completo. Entró. El dueño, un hombre mayor, lo miró de arriba a abajo. ¿Experiencia? Alejandro pensó en oficinas de vidrio, juntas, contratos millonarios. Aprendo rápido, respondió. El hombre lo observó unos segundos más. Empiezas mañana. Alejandro salió con un nudo en la garganta. No por humillación, por alivio. El trabajo era sencillo. Cargar cajas, limpiar, atender clientes. El salario, justo, nada más. Alejandro llegó el primer día con puntualidad obsesiva. Escuchó, preguntó, agradeció. Algunos clientes lo trataban con indiferencia, otros con amabilidad básica. Nadie sabía quién había sido, y eso fue liberador. Por las noches llegaba cansado. Mateo le mostraba tareas. Lucía hablaba de su día. La vida, simple, avanzaba, pero no todo era paz. Una mañana, Alejandro se cruzó con un viejo conocido, un ex socio. Vaya, dijo el hombre sorprendido. Así que aquí terminaste. Alejandro lo miró con calma. Aquí estoy, respondió. Nunca pensé verte así, añadió el otro, con una sonrisa cargada de juicio. Alejandro sostuvo la mirada. Yo nunca pensé verme como antes, dijo, y ahí estaba. El hombre se quedó en silencio. Alejandro siguió trabajando. No necesitaba defenderse. Esa noche, Mateo le hizo una pregunta inesperada. Papá, ¿te da vergüenza trabajar ahí? Alejandro se sentó frente a él. No, respondió sin dudar. Me da orgullo. Mateo frunció el ceño. Pero antes eras importante. Alejandro sonrió. Antes tenía poder, dijo. Ahora tengo algo mejor. ¿Qué? Alejandro lo pensó un segundo. Presente. Mateo lo abrazó. Un mes después, Alejandro recibió una carta. No del juzgado, no de un abogado. Era de alguien del pasado, un antiguo empleado, uno de los que había despedido sin mirar a los ojos. La carta no era amable, pero era honesta. Le hablaba de miedo, de injusticia, de cómo las decisiones de Alejandro habían destruido familias. Alejandro leyó la carta 2 veces. No se defendió, no se justificó. Lloró. Esa noche, escribió una respuesta, no pidiendo perdón fácil, sino reconociendo el daño. No sabía si sería leída, pero necesitaba escribirla. El proceso legal seguía su curso. Audiencias, condiciones, restricciones, nada terminado aún. Pero Alejandro ya no vivía esperando el veredicto, vivía construyendo algo distinto. Un día, el dueño de la tienda le dijo, trabajas bien, si quieres puedes quedarte fijo. Alejandro agradeció, no era un ascenso, era confianza. Lucía lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y cautela. Te ves diferente, le dijo una noche, no solo más tranquilo. Alejandro la miró. Estoy aprendiendo a no huir de mí, respondió, y eso cansa, pero vale la pena. Lucía asintió. No prometas nada, dijo, solo sigue así. Alejandro tomó su mano. Antes de dormir, Alejandro escribió en su cuaderno, salir fue fácil, quedarse es lo difícil. Afuera no hay muros, pero hay miradas. No hay custodios, pero hay memoria.
Si logro caminar aquí sin perder lo que aprendí adentro, entonces todo habrá tenido sentido. Cerró el cuaderno, apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sobresaltos. Alejandro Montenegro había aprendido a vivir con una calma frágil. No era felicidad plena, ni mucho menos. Era una paz construida a base de rutinas simples, silencios compartidos y decisiones conscientes. Cada día era un pequeño acto de resistencia contra el hombre que había sido. Pero el pasado no respeta procesos. Regresa cuando menos lo esperas, con la brutalidad de quien sabe exactamente dónde golpear. Todo comenzó con una llamada. Alejandro estaba acomodando cajas en la tienda cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. Bueno, hubo un silencio largo al otro lado. Pensé que no responderías, dijo finalmente una voz masculina, grave, conocida. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Quién habla?, preguntó, aunque ya lo sabía. Vamos, Alejandro, respondió la voz. No te hagas. Después de todo lo que hicimos juntos, no me digas que ya me olvidaste. Era Ramiro Salgado, uno de los socios más oscuros de su pasado. El hombre que había sabido ensuciarse las manos mientras Alejandro firmaba documentos sin mirar demasiado. Alejandro apretó el teléfono. No quiero hablar contigo, dijo con firmeza. Mi vida ya no pasa por ahí. Ramiro soltó una risa seca. ¿Eso crees tú?, respondió. Pero hay cosas que no se borran tan fácil. Esa noche, Alejandro no dijo nada en casa. No quería alarmar a Lucía, no quería preocupar a Mateo, pero el sueño no llegó. La voz de Ramiro resonaba en su cabeza, mezclándose con recuerdos que había intentado enterrar. Reuniones clandestinas, decisiones rápidas, silencios comprados. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión. No huiría. Ramiro volvió a llamar 2 días después. Tenemos que vernos, dijo. Hay asuntos pendientes. No tengo nada contigo, respondió Alejandro. Oh, sí lo tienes, replicó Ramiro. ¿Y si no vienes? Quizá tenga que visitar a tu familia, solo para saludar. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. No te atrevas, dijo con la voz tensa. Tú decides, contestó Ramiro. Hoy, o las cosas se complican. La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, temblando, no por miedo a Ramiro, por miedo a sí mismo. Lucía notó el cambio de inmediato. Algo pasa, dijo esa noche. Te conozco. Alejandro respiró hondo. El pasado volvió, admitió, y no viene en paz. Lucía lo miró fijamente. ¿Es peligroso? Puede serlo, respondió, pero no voy a dejar que nos arrastre. Lucía se levantó despacio y cerró la puerta de la habitación. No decidas solo, dijo. Ya no estás solo. Alejandro asintió. Por primera vez, no cargó el problema en silencio. Decidió acudir a su abogado. Si Ramiro está moviéndose, dijo el hombre, es porque teme algo. ¿Qué?, preguntó Alejandro. Que hables, respondió. Que cuentes todo. Alejandro tragó saliva. Hablar significaba exponerse, pero callar significaba proteger al hombre que había sido. Si hablo, dijo, no saldré ileso. El abogado lo miró con seriedad. Si no hablas, respondió, nunca serás libre. Esa noche, Alejandro caminó solo por el barrio. Observó las casas, las luces encendidas, las familias cenando. Pensó en Mateo durmiendo, en Lucía leyendo en silencio, en la vida sencilla que apenas comenzaba a sostener. Ramiro representaba todo lo contrario, el atajo, el abuso, la impunidad. Alejandro entendió algo con claridad dolorosa. No podía pedir una segunda oportunidad si seguía protegiendo su primera versión. Aceptó reunirse con Ramiro, pero no en secreto, no sin protección. El encuentro fue en un restaurante discreto, durante el día. Alejandro llegó acompañado por su abogado, aunque Ramiro no lo sabía. Ramiro estaba sentado, confiado, como siempre. Mírate, dijo sonriendo, todo humilde ahora. Alejandro se sentó frente a él. Di lo que quieras decir, respondió. No tengo tiempo. Ramiro se inclinó hacia adelante. Necesito que confirmes algunas cosas, dijo. Que recuerdes mal otras. Ya sabes, por si alguien pregunta. Alejandro lo miró sin pestañear. No, Ramiro frunció el ceño. No seas estúpido, dijo. Tú y yo estamos atados. Alejandro respiró hondo. Ya no, respondió. Yo decidí soltar. El rostro de Ramiro se endureció. No sabes con quién te metes. Alejandro se levantó. Sí lo sé, dijo. Con quién fui. Y se fue. Las consecuencias no tardaron. Rumores, amenazas veladas, mensajes anónimos. Lucía propuso mudarse. No, dijo Alejandro, no voy a correr otra vez. Pero esta vez no se quedó solo. Denunció, colaboró, entregó documentos, nombres, fechas. Cada declaración era un golpe a su propio pasado. Cada palabra, una herida y una limpieza. Mateo percibió la tensión.
¿Te vas a ir otra vez?, preguntó una noche. Alejandro se arrodilló frente a él. No, dijo, pase lo que pase, no voy a desaparecer. Mateo lo miró con ojos grandes. ¿Promesa? Alejandro asintió. Promesa. Ramiro fue detenido semanas después. La noticia no fue celebrada, fue silenciosa. Alejandro sintió alivio y vacío, porque derrotar al pasado no es una victoria ruidosa, es un cansancio profundo. El proceso legal avanzó rápido después de eso. El juez valoró su cooperación. Los cargos se redefinieron, las amenazas se disolvieron, pero el mayor juicio no fue legal, fue interno. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era del antiguo empleado que le había escrito la carta meses atrás. Leí tu respuesta, dijo el hombre. No la esperaba. No buscaba perdón, respondió Alejandro. Solo verdad. Hubo un silencio. No sé si pueda perdonarte, dijo el hombre, pero creo que estás intentando cambiar. Alejandro cerró los ojos. Eso es todo lo que puedo hacer. Esa noche, Alejandro volvió a escribir. El pasado vino a buscarme, no para pedirme perdón, sino para exigirme silencio. Esta vez hablé, y al hacerlo perdí lo último que me ataba a él. Guardó el cuaderno, miró a Lucía, a Mateo. Por primera vez, no sintió que estaba escapando, sintió que estaba eligiendo. El día del juicio final no fue espectacular. No hubo gritos, ni flashes, ni titulares ruidosos. Fue un día gris, casi común, como si la vida se negara a dramatizar lo que para Alejandro Montenegro significaba el punto culminante de toda su existencia. Entró a la sala con paso firme. No llevaba traje caro, no llevaba máscaras, solo llevaba la verdad. Lucía estaba sentada detrás de él. Mateo no asistió. Alejandro no quiso que su hijo presenciara ese momento. Había cosas que los niños no necesitan ver para comprender. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Alejandro respiró profundo. No rezó, no pidió milagros. Aceptó. Durante horas se repasaron hechos, documentos, declaraciones. El pasado fue desmenuzado con precisión quirúrgica. Cada decisión incorrecta, cada silencio cómplice, cada firma irresponsable. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. No se defendió más de lo necesario. No se justificó. Cuando llegó el momento de hablar, el juez le dio la palabra. Señor Montenegro, dijo, ¿desea decir algo antes de que se dicte sentencia? Alejandro se puso de pie. El silencio fue absoluto. Sí, respondió. Deseo hablar. Miró al frente. Luego, giró ligeramente la cabeza y vio a Lucía. No buscó aprobación, buscó fuerza. Durante muchos años, comenzó, confundí éxito con poder. Creí que mientras ganara, todo lo demás era secundario. No vi a quién pisaba ni a quién dejaba atrás. Respiró hondo. Cuando caí, pensé que lo había perdido todo. Pero fue en el fondo donde entendí algo que nunca supe cuando estaba arriba. Uno no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a enfrentar. El juez lo observaba con atención. No pido compasión, continuó Alejandro. Pido responsabilidad. Estoy dispuesto a cumplir lo que la ley determine. Pero también estoy comprometido a no volver a ser el hombre que tomó decisiones sin mirar consecuencias. Hizo una pausa. Si hoy estoy aquí, no es porque merezca una segunda oportunidad, sino porque decidí no desperdiciarla. Se sentó. Lucía cerró los ojos conteniendo las lágrimas. La sentencia fue clara. No fue indulgente, pero tampoco fue despiadada. El juez reconoció la cooperación, la reparación del daño, el compromiso demostrado. Alejandro recibiría una condena reducida, con medidas alternativas y supervisión estricta. No era libertad absoluta, pero tampoco era encierro. Alejandro escuchó el veredicto con serenidad. No sonrió, no suspiró, asintió. A la salida, Lucía lo abrazó con fuerza. Se acabó, susurró. Alejandro negó con la cabeza. No, respondió. Empieza. Los meses siguientes no fueron fáciles. Cumplió cada condición, cada visita, cada informe. Trabajó más horas, vivió con menos, pero algo era distinto. Por primera vez todo lo que hacía tenía peso. Mateo lo observaba en silencio, aprendiendo sin darse cuenta. Una tarde, mientras caminaban juntos, el niño preguntó, «Papá, ¿por qué ya no eres millonario?» Alejandro sonrió con calma. «Porque antes tenía mucho dinero», respondió, «pero poco tiempo para ti». Mateo pensó un momento. «Me gusta más así», dijo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Un día, mientras ayudaba en la tienda, una mujer se le acercó. «¿Usted es Alejandro Montenegro?», preguntó. Alejandro asintió, preparado para el juicio. «Mi esposo trabajó para su empresa», continuó ella. «Perdió todo cuando usted cerró esa división». Alejandro bajó la mirada. «Lo siento», dijo. «No hay excusa». La mujer lo observó unos segundos. «No vine a reclamar», dijo finalmente. «Vine a decirle que escuché lo que está haciendo ahora.
y que eso no borra el pasado, pero cambia el futuro. Alejandro no supo qué responder. La mujer se fue, y Alejandro entendió que la redención no siempre llega como perdón, sino como oportunidad de no repetir. Una noche, Alejandro encontró la vieja carta, la primera, la que había recibido cuando todo empezó, la del hombre sin hogar que le dijo: «Si me das las sobras te diré un secreto». Alejandro la leyó de nuevo. Recordó ese día, la soberbia, la indiferencia. Ese hombre había sido el detonante, el espejo, la grieta. Alejandro decidió buscarlo. No fue fácil. Preguntó, caminó, esperó durante semanas, hasta que un día lo encontró. Estaba en el mismo lugar, más viejo, más frágil. «Hola», dijo Alejandro. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Nos conocemos?». Alejandro asintió. «Hace tiempo», respondió. «Me pediste sobras». El hombre lo observó con atención. «Ah, tú», dijo, «el millonario». Alejandro sonrió con tristeza. «Ya no». Se sentó a su lado. Le ofreció comida, agua, tiempo. «Me dijiste que si te daba las sobras, me dirías un secreto», dijo Alejandro. «Nunca lo escuché». El hombre rió suavemente. «El secreto no era para destruirte», respondió. «Era para despertarte». Alejandro sintió que el pecho se le abría. «¿Cuál era?», preguntó. El hombre lo miró directo a los ojos. «Que nadie pierde todo cuando pierde dinero», dijo. «Solo lo descubre cuando pierde el alma». Alejandro cerró los ojos. Ahí estaba, el verdadero secreto. Años después, Alejandro ya no era noticia, no era ejemplo, no era advertencia. Era un hombre común, con una historia profunda. Trabajaba, escuchaba, acompañaba. A veces daba charlas pequeñas, no para enseñar, sino para contar. Nunca hablaba de éxito, hablaba de consecuencias. Mateo creció viéndolo así. Un día, ya adolescente, le dijo: «Papá, creo que ahora eres rico de verdad». Alejandro sonrió. «¿Por qué?». «Porque estás aquí», respondió. «Siempre». Lucía, una noche tranquila, le preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». Alejandro pensó unos segundos. «Cambiaría muchas decisiones», dijo, «pero no este camino, porque me trajo hasta aquí». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Alejandro escribió la última página de su cuaderno. «El día que lo perdí todo, creí que era el final. Hoy sé que fue el inicio, no del perdón fácil, ni del éxito rápido, sino de una vida que por fin se parece a mí». Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez, durmió sin pasado.